Carito, ¿me escuchas? Buenas noches. Hola, profe, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿me escuchas bien? Sí, profe, yo lo escucho. ¿Usted me escucha? Ah, bueno, sí, está chévere la música. Ay, profe, estábamos haciendo ejercicio y mi esposo está ahí haciendo ejercicio. Ah, bueno. Bueno, vamos a esperar que ingresen más, ¿vale? Dale, profe, sí. Buenas noches. Bueno, ya están ingresando. Vamos a esperar, como les decía, esperamos unos minuticos para que ingresen más compañeros, ¿vale? Buenas noches, profe. Buenas noches, compañero. Buenas noches, Joana. Y Mercedes, me sale aquí también. Buenas noches, instructor. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Esperamos ahí y ya vamos a dar inicio. Buenas noches, profe. Buenas noches, Jali. Estamos esperando que ingrese más personal, ¿vale? Listo.
Bueno, entonces les comento. La sesión, primero que todo, buenas noches, por supuesto, a todos, a todas, que pues veo que son solo chicas hoy. La sesión de hoy vamos a desarrollarla a través de un proceso de socialización de unos temas que quiero, digamos, que queden claritos ahí. Yo sé que ustedes han tenido consulta del material y todo esto, pero digamos yo trato de orientarlos con una cadena formativa la cual considero es pertinente desarrollar. Entonces, pues sí, ustedes hicieron un ejercicio, pues me imagino que la mayoría, que al final pues les comenté que no iba a ser obligatorio por la cuestión de que algunos tuvieron inconvenientes y bueno, todo lo que pasó al comienzo. Pero no quiere decir que eso se ha desperdiciado, porque ese ejercicio en sí lo que yo quería era que ustedes se dieran cuenta de que hay otras formas de compartir contenido. Resulta que las personas a veces hacen presentaciones y se basan solo en una diapositiva y en unos textos con muy pocas imágenes o muy pocos recursos, ¿sí? Ustedes tuvieron la oportunidad, pues, quienes desarrollaron ese ejercicio, de darse cuenta de que, pues, precisamente el contenido es muy diverso, ¿no? Sobre un mismo tema podemos encontrar una diversidad de elementos que nos pueden permitir ser más efectivos al momento de emitir un mensaje o comunicar algo. Entonces, pues ese era el objetivo de ese ejercicio. Quienes lo desarrollaron, excelente. Bueno, por ahí ustedes pues tienen que ya, algunos, digamos, deben estar al día con por lo menos la primera evidencia. Todavía pues tienen un poquito de tiempo ya para culminar, para terminar de enviar esos compromisos. De todos modos, yo tengo que hacer una transferencia. Por ahí les compartí por territorio un video cortico con un contenido sobre la comunicación y los ruidos, las barreras de la comunicación. Y es un contenido algo curioso porque abarca muchos enfoques con respecto a las barreras comunicativas. Y de hecho está hasta el enfoque cultural, ¿no? Entonces es muy llamativo por este lado, entonces consideré que era pertinente que lo vieran. Sobre todo porque pues hace parte también del proceso de esta competencia y la idea es que tuvieran eso también como insumo para el desarrollo de sus situaciones problemáticas, me refiero a la evidencia. Entonces, esto, imagino, a algunos les pudo ayudar un poquito más, ¿no? Bueno, yo les voy a trabajar, les voy a hacer un recorrido por unos temas. Trataré de ser lo más efectivo posible. Les hablaré de cada uno de estos. Ya ustedes se familiarizaron con algunos haciendo el ejercicio que mencionaba del documento y los links. Entonces, bueno, lo único que les pido es mucha atención y concentración. Pues los que están presentes en la sesión pueden interrumpirme una vez yo coloque las imágenes que voy a compartir. Creo que ya tengo una habilitada ahí. Eh, entonces, en ese momento, pues cada vez que necesiten o que tengan una duda o algún aporte, interrúmpanme, ¿vale? Porque no podría ver la manito alzada de este lado, ¿sí? Entonces, bueno, mantengan apagaditos sus micrófonos y yo voy a apagar mi cámara para que quede priorizado solo el contenido que voy a compartir y empiezo a hacerle la respectiva transferencia. ¿Listo? Quiero saber si tienen alguna duda, alguna pregunta, inquietud antes de iniciar. Por ahora no, instructor. ¿Vale? Déjenme que voy a buscar aquí una confirmación de las fechas. Estamos terminando, les recuerdo, el día 17
de junio, ¿vale? Quiere decir que nos queda semana y media, ¿sí? Una semana para enviar las evidencias y unos 2 días para aquellos que de pronto no hayan podido por algún tipo de dificultad técnica o alguna cosa, pero el día 15 haré la primera revisión, ¿listo? Entonces, quiere decir que ese día ya algunos estarán al día y podrán pues haber terminado conmigo. Pero pues quedarán el día 16 y 17 para todos aquellos que de pronto necesiten esos 2 días de tiempo extra, ¿vale? Bueno, entonces ya saben, si necesitan interrumpir en algún momento del proceso o de pronto yo les hago alguna pregunta, si alguno quiere participar, entonces no levanten la manito si no me interrumpen, ya que no puedo ver si la levantan. ¿Listo? Procedo a apagar la cámara y quedamos con la imagen compartida. Bueno, si la pueden visualizar. Sí, profe. Vale. Bueno, miren. El video que les compartí en territorio habla de el ruido o las barreras comunicativas. En esta imagen, digamos, es uno de los tantos mapas conceptuales que se han diseñado teniendo en cuenta el proceso comunicativo. Sin embargo, los enfoques son diferentes. La mayoría de estos autores de la comunicación tienen una manera de abordar toda esta teoría, todo este conocimiento de la comunicación de cierta forma. Pero en general todos apuntan a que hay unos elementos, ¿no? Hay unos elementos dentro del proceso comunicativo básicos y unos más complejos. Pero digamos aquí tenemos los que conocemos desde la escuela, que son el emisor, el receptor, el canal, el ruido, la codificación, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, esta imagen que tienen en pantalla, pues la escogí porque es muy acorde a lo que yo pues considero es el enfoque de la comunicación. Una de mis consideraciones es que precisamente la comunicación se mantiene siempre en caos, es decir, que nosotros constantemente estamos jugando al teléfono roto y esa es la naturaleza en sí misma de la comunicación. Ojo, una cosa es que yo diga que la comunicación es efectiva y otra cosa es que se dé un proceso comunicativo. La comunicación es un proceso comunicativo, el cual no quiere decir que los resultados sean positivos, ¿sí? Ni que sean negativos, no, sencillamente es como una atmósfera en la que está un significado o varios significados y un significante y varios significantes, ¿sí? Es decir, todo se puede interpretar de distintas formas, todo puede comunicar. Por tanto, la naturaleza de la comunicación es caótica. Existe, hay un proceso, pero su naturaleza es caótica. Entonces, que haya un proceso comunicativo no quiere decir que sea efectivo. Y hay una constante que es permanente, que, bueno, eso es una redundancia. Hay una constante que reincide en el proceso, que siempre, digamos, está afectando en cada uno de los elementos de este proceso comunicativo. Como ven en la gráfica, aparece en el centro de todo el proceso este concepto de ruido. También se le llama barreras de la comunicación. El ruido no es necesariamente o literalmente un sonido fastidioso, no. El ruido es todo aquello que afecta o que interfiere o que impacta o que altera a cualquiera de esos elementos que aparecen en pantalla. Por eso ustedes ven que desde el centro parten unas rayitas que van como sin dirección, como que al azar, y de repente caen y afectan en a cada uno de estos elementos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay ruidos en el emisor,
hay ruidos en el receptor, hay ruidos en el canal, es decir, en los medios por donde se transfiere la comunicación o el mensaje. Y digamos, hay ruido también en cada parte del proceso. En este caso también la codificación que la hace el emisor o es una función del emisor, o la decodificación que es una función del receptor. Asimismo, tenemos pues lo que se llama el feedback o la respuesta o la retroalimentación, que en sí es otra codificación y decodificación del mensaje. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta esto, hay que tener claro que en el emisor suceden muchas cosas que pueden alterar el proceso comunicativo. ¿Como cuáles? El emisor no sabe escribir, el emisor no sabe hablar, el emisor no conoce de lo que habla, el emisor tiene bajo o poco vocabulario, es decir, conoce pocos conceptos, términos, palabras, ¿sí? El emisor de pronto tiene pánico escénico, el emisor de pronto tiene un problema en la voz o una irregularidad en la voz que le hace de pronto pronunciar todo muy rápido. Y también podemos encontrar que el emisor de pronto no tiene ganas o no tiene interés o no tiene, digamos, motivación. Ya esto se enfoca más a la parte del ser, ¿no? Pero no deja de ser un ruido en el emisor. Entonces, partiendo de eso, entendemos que en este elemento ya si el proceso que inicia con un mensaje o con el diseño o codificación de un mensaje, ya tenemos problemas, entonces pues el éxito del proceso comunicativo no va a ser efectivo, ¿sí? No se va a lograr. Entonces, por eso les digo, la comunicación naturalmente se encuentra en caos, porque todo se interpreta, porque todo se comunica y a la vez hay distintos significados y significantes. ¿Listo? Vale, entonces, ¿qué ruidos encontramos, por ejemplo, en la codificación? Pues hacen parte del emisor también, ¿no? La codificación, por ejemplo, el emisor no sabe escribir en español o no se sabe los códigos de comunicación. Digamos, un ejemplo, entró a la policía y en la función del servicio no se aprendió los códigos que ellos manejan para comunicarse por el intercomunicador o por la radio. ¿Listo? Entonces, todo aquello que afecta la codificación, ¿sí? La falta de conocimiento, como les dije en algún momento, digamos, el manejo en un nivel bajo de la redacción, de las leyes generales de acentuación, de las normas, del uso de la puntuación, etcétera, etcétera. Digamos, todo eso se traduce en dificultades que hacen que el emisor codifique de forma equivocada, incompleta o sobrecargada o, digamos, eh, desorientada, de forma desorientada el mensaje. ¿Listo? Puede ser también descontextualizado. En sí son muchas las consecuencias de que el emisor no codifique correctamente un mensaje. Y entonces, fíjense, siguen las flechitas atacando cada uno de los elementos del proceso comunicativo y ya vamos por el canal. Entonces, hace parte también del emisor una gran responsabilidad en los ruidos que suceden en el canal. Por ejemplo, la toma de decisiones, saber qué tipo de canal o qué canal es el pertinente para determinado mensaje, también para determinado propósito en ese mensaje. Entonces, digamos que ahí se cometen errores. Por ejemplo, si ustedes son médicos cirujanos, llega un accidentado a la clínica, a la urgencia, a la emergencia médica, y este accidentado de pronto necesita urgente una operación,
pero el anestesiólogo, el que se encarga de que el paciente no sienta dolor, se encuentra en el otro bloque del hospital. Entonces, digamos que una decisión mal tomada aquí sería mandarle un correo electrónico al anestesiólogo, ¿cierto? Porque pues no es el medio de comunicación acorde a la situación, a la necesidad, a la urgencia. Entonces, seguramente ese paciente le tocó recibir su operación con mucho dolor. Asimismo, encontramos distintos ejemplos, ¿no? Y es cuando, por ejemplo, nosotros tenemos un capital de 10 millones de pesos y tenemos una empresa y necesitamos hacerle publicidad. Entonces malgastamos una gran cantidad de dinero en papel, y resulta que ese no era el medio de comunicación adecuado para lo que necesitábamos o el más efectivo. Pudo haber sido de pronto más efectivo más efectiva la radio, ¿sí? O la televisión, o las redes sociales, etcétera, etcétera. Entonces, ahí se presentan ruidos también, porque ustedes saben que hay canales de comunicación que no son de doble vía, ¿sí? Hay canales, por ejemplo, un afiche, yo no le puedo preguntar algo a un afiche, ¿sí? Yo no puedo responderle a la radio una pregunta o una duda que tenga. No, para eso necesito un medio de comunicación que tenga doble vía, ¿cierto? O por lo menos una vía de respuesta. Y así, estimados, pues encontramos que en la toma de decisiones, al momento de emitir el mensaje a través de un canal, también se generan ruidos. Otro tipo de ruidos en el canal, las fallas técnicas, que no tengo señal, que me quedé sin datos, que no me alcanzó el dinero para comprar los datos. Y así pues hay muchos motivos que pues hacen que dentro del proceso, en el elemento del canal, pues se encuentren o sucedan ruidos o barreras comunicativas. Y así pasamos al receptor. En el receptor también hay problemas de decodificación, hay problemas de recepción, no está en un momento, digamos, emotivo en el cual no puede de pronto recibir información porque no tiene manera de concentrarse debido a una situación que le pasó o por la cual, digamos, no se siente bien. También digamos que el receptor no prestó atención al mensaje, es decir, era una persona distraída. También puede suceder que el receptor sencillamente no le interesó el contenido del mensaje. Otra puede ser que no le sedujo el mensaje, es decir, lo vio como tan simple o lo vio tan sobrecargado que dijo, no, eso no es conmigo, no me interesa. Y otro problema en el receptor, que no conoce el tema del cual le está hablando el emisor, ¿sí? De pronto son distintos tipos de públicos. De pronto el emisor es un médico cirujano, el receptor es el paciente. El receptor no sabe que le va a doler eh, la cirugía. El médico le dice, bueno, el anestesiólogo no pudo venir, pero de pronto el receptor no sabe qué es eso. Entonces ya se imaginarán la sorpresa. Entonces, ruidos se encuentran en todo el proceso comunicativo. Ahora la pregunta es, ¿cómo impactamos el proceso para que se reduzca el ruido, para que se reduzcan las barreras o se eliminen algunas barreras comunicativas? Entonces ahí es donde viene el reto de la comunicación efectiva, como también de la comunicación asertiva y otros enfoques de la comunicación que pueden acompañar esta estrategia, ¿no? La comunicación efectiva es una estrategia, es plantearse, digamos, modos de comunicación que faciliten un proceso de comunicación más eficiente y más eficaz. En algún momento creo que yo les comenté que había unas variables, mírenlas acá, y esto son conceptos que se toman de las escuelas de administración, ¿sí? En las escuelas de administración o en las teorías de la administración
de empresas o administración pública, se manejan estos conceptos de eficiencia y de eficacia, que se traducen o su sumatoria culmina o, digamos, se concreta en lo que es la efectividad. ¿Sí? Entonces, miren que hay una definición ahí abajo, dice, la administración se esfuerza por desperdiciar pocos recursos, a esto se le llama alta eficiencia, y lograr objetivos difíciles, alta eficacia. ¿Sí? Entonces, ¿cómo aplicamos este concepto a la comunicación o este enfoque? Sencillo. La eficiencia en el proceso comunicativo es el uso mínimo de recursos en el proceso y la eficacia es el logro del objetivo. ¿Sí? Un ejemplo, nosotros tenemos una motocicleta y la motocicleta es eficaz cuando llega a su destino, pero esto no significa que fue efectiva. Y miren la gran diferencia que hay en los tres conceptos. Eficiencia se refiere a que la moto llegó de un lugar a otro, pero con el mínimo de recursos, es decir, se gastó menos gasolina o anduvo más rápido o de pronto estaba en una excelente condición técnica la motocicleta, por tanto no falló como acostumbraba, ¿sí? Por tanto pudo ser eficiente. Y está la eficacia, la moto llegó a su destino. Pero si de pronto esa motocicleta se demoró 2 horas cuando pudo haberse demorado 1 hora, pues fue eficaz, pero no fue eficiente, ¿sí? Entonces, llegamos al punto, ¿qué es comunicación efectiva? La comunicación efectiva es el resultado de decisiones de eficiencia y decisiones de eficacia al momento de comunicar, ¿sí? O la intención eficiente y eficaz al momento de comunicar. ¿Cómo se traduce esto? En algunas características de la comunicación efectiva. ¿Sí? Está la claridad, la concisión, que el mensaje sea correcto, está la consulta, ¿sí? Que el mensaje sea completo, que sea concreto y digamos que sea cortés. Ya esta variable entra dentro de lo que es la comunicación asertiva, pero ojo, la comunicación asertiva es un enfoque que se basa en el ser, la comunicación asertiva, perdón, y entra dentro de lo que es comunicación efectiva, pero ya les voy a explicar cómo se considera eso. Bueno, entonces, por ejemplo, cuando una persona es concisa al momento de comunicar, y aquí nos explica, conciso y preciso, entre menos palabras uses para explicar el mensaje mejor, ¿sí? Digamos que aquí nos referimos a esa eficiencia, ¿sí? Cuando tenemos un mensaje conciso y preciso, cuando tomamos la decisión de escoger dentro de ese mensaje cuál es la información pertinente y descartamos la información innecesaria, ¿sí? Hay personas que se gastan todo un día explicando un tema, ¿sí? Mientras que hay otras personas que se toman poco tiempo para explicar lo mismo. Entonces, por eso aquí la invitación es a ser concisos. La claridad. ¿Qué pasa con la claridad? Muchos mensajes resultan ambiguos. Entre más sencillo sea un mensaje, menos ambigüedad va a tener. Porque entre más ustedes generen un mensaje complejo, pues digamos, esa ambigüedad va a hacer que se pierda mucho tiempo en el proceso comunicativo. Por eso la invitación en este punto es procuren siempre ser muy puntuales con lo que quieren comunicar y buscar la sencillez. ¿Cómo se busca la sencillez? Un ejemplo.
Yo en este momento les estoy hablando en términos muy coloquiales, les estoy hablando en términos muy prácticos, muy comunes. Pero si yo, por ejemplo, me pongo a hablarles en los términos que utilizaría un comunicólogo, ¿sí? Una persona experta en comunicación, que de pronto considera que siempre debe hablar como comunicólogo porque es un profesional, pues hay un error ahí, ¿no? Y es que hay que considerar quiénes son los que integran ese público. Entonces, si el público es un equipo de comunicólogos también, o de filósofos, o de personas dedicadas a la ciencia de la comunicación, o de o de algún arte similar o cercano, pues entonces sí es posible que se pueda desarrollar un proceso comunicativo con términos, digamos, eh, técnicos de ese manejo conceptual, ¿no? Entonces, he ahí, digamos, la importancia de tener clara la comunicación efectiva. Incluso si somos muy expertos en un tema, lo importante es que seamos conscientes de quién es nuestro público, quiénes son nuestro público, y determinar con qué codificación yo puedo elaborar un mensaje quizás más sencillo, más práctico, más ligero, ¿sí? Listo. La consulta nos permite ser más eficaces, porque de las fuentes de información depende la veracidad, la verdad o, digamos, eh, sí, la realidad con la que se concreten las ideas, ¿no? Muchas veces nosotros emitimos información y resulta que no es cierta. Es, como le dicen hoy en día, fake, ¿sí? O falsa. Es falsa porque, pues, nosotros a veces nos sometemos a escuchar, a recibir información, pero no nos damos a la tarea de consultarla, ¿sí? Entonces, en todo proceso comunicativo es importante la consulta previa de la información. Y a veces la consulta no es solamente verificar si algo es real, si es cierto o no. No, la consulta también tiene que ver con aportar contenido de valor al mensaje, ¿sí? O descartar contenido que no es tan valioso o de pronto no es pertinente. Entonces eso también nos permite reforzar los puntos anteriores, ¿no? La concisión y la claridad. Miren, escribir de forma correcta apunta a la eficacia, ¿sí? Porque cuando nosotros escribimos bien o diseñamos bien un mensaje, y me refiero a bien, ¿a qué? A la redacción, a la ortografía, digamos a no cometer errores que son comunes al momento de hablar en público, que son fallas de oratoria, de discurso, y que pues hasta los más expertos pueden tenerlo, ¿no? Pero lo importante es que haya una intención de reducir ese tipo de ruidos. ¿Listo? ¿Cómo se mejora la parte de la ortografía? Pues sencillo, lectoescritura. Si ustedes no leen y escriben, pues no van a desarrollar esa habilidad. ¿Listo? Además de la consulta de determinadas normas que hacen parte de las reglas ortográficas, ¿no? Que hacen parte de la ortografía, perdón. Listo. Entonces, hablando de comunicación efectiva, encontramos todos estos elementos y son pocos, hay muchos más, pero en sí es como pues generarles la idea de qué es lo que representa la comunicación efectiva. Ahora, tenemos que establecer una diferencia, ¿sí? Una diferencia entre qué es comunicación efectiva y qué es comunicación asertiva, ¿sí? Digamos que la comunicación, hasta este punto aún somos robots, ¿sí? Para decirlo en palabras simples. Hasta este punto somos robots. Es decir, tenemos una estrategia, una técnica, una práctica, un saber hacer, ¿sí? Como lo haría cualquier supercomputadora, ¿sí? Una supercomputadora toma decisiones, busca información,
elabora un mensaje, digamos, sencillo, trata de ser conciso, administra la cantidad de datos, etcétera, etcétera. Hasta este punto nosotros, cuando hablamos de comunicación efectiva, nos referimos a lo práctico, al hacer, ¿sí? Al saber comunicar, pero desde el enfoque técnico. ¿Cómo así desde el enfoque técnico? Sabemos escribir, sabemos hablar, sabemos emitir o diseñar un mensaje, ¿sí? Entonces, hasta este punto nos referimos a lo técnico de la comunicación. Ya entra entonces ese cuadrante de la cortesía, ¿sí? ¿Qué aporta la cortesía a la comunicación efectiva? Y entonces ahí tenemos que hacer una diferencia, porque una cosa es el enfoque práctico de la comunicación o técnico y otra cosa es el enfoque del ser. En este enfoque del ser entramos a hablar de lo que es la comunicación asertiva. También hay otro enfoque de la comunicación que hace parte del ser, que es la inteligencia emocional, ya sea de tipo interpersonal o intrapersonal. Entonces, hay que establecer esa diferencia. ¿Cuál es digamos, en qué son o en qué no se parecen la comunicación efectiva y la comunicación asertiva? En que la primera es técnica, ¿sí? Y la segunda tiene que ver más con la parte del ser, es decir, se refiere al ejercicio que se hace en el proceso comunicativo, pero desde un enfoque humano, no humanista, humano. Es decir, cuando hay conciencia de que son seres humanos quienes están detrás de ese proceso. Y cuando hablamos de seres humanos, no decimos personas, individuos, gente, no, seres humanos. ¿Y quiénes somos los seres humanos? Somos individuos que nos basamos en digamos, en una especie de tratos en los que nosotros nos sentimos o respetados, o sentimos que tenemos derechos, o sentimos que tenemos deberes, o sentimos que eh, debemos aplicar una moral, ¿cierto? Una moral con las personas. Entonces, aquí entra en juego la comunicación asertiva. Como ven en la imagen, tenemos tres estilos de comunicación o perfiles comunicativos, también se pueden llamar así. Esto se enmarca dentro de lo que es la temática de comunicación asertiva, pero digamos que esta imagen es muy clara, ¿sí? Aquí, por ejemplo, en el primero, el perfil pasivo, encontramos una persona que anula el yo, ¿sí? O que no le da valor al yo. Perdón. Frente a esa persona encontramos que percibe a los demás. Miren que eso se ven como más grandes, ¿sí? Y además de eso el color rojo. Es decir, que el pasivo es una persona que percibe a los demás como agresivas. Por tanto, se cohíbe, por tanto, se llena de inseguridad. Y cuando digo las percibe como agresivas, no estoy diciendo que percibe que le van a pegar o que no. Cuando uno se refiere a personas agresivas en el proceso comunicativo, se refiere a personas a individuos que tienden a coercionar, ¿sí? Y eso hace parte del perfil opuesto, es decir, el agresivo. El agresivo es una persona, miren el color rojo y el tamaño, y miren que hace lo contrario. El agresivo es una persona que con sus pensamientos, sentimientos, emociones o ideas coerciona a los demás o los anula, los ignora, ¿sí? O les resta valor. Por tanto, las opiniones, los pensamientos de los otros no tienen tanta importancia para un perfil agresivo. En el caso contrario, repito, el perfil pasivo sencillamente no se da valor a sí mismo y considera que los demás tienen más autoridad, tienen más poder, tienen más razón incluso
y digamos es una persona que generalmente se cohíbe, pasa desapercibida, no le gusta hablar en público. Siempre que de pronto alguien llega y le ofende, le falta el respeto, pues esta persona se guarda todo ese rencor y no lo suelta, ¿sí? No libera, digamos, esa energía. Entonces son personas que acumulan situaciones negativas, recuerdos y procesos negativos en su memoria, en su corazón, en sus emociones, etcétera, etcétera. Entonces, he ahí la diferencia. El agresivo es una persona que coerciona y además de eso es expresiva, es comunicativa. La persona agresiva no se guarda nada. La persona agresiva no tiene miedo de comunicarse, pero se excede en algo y es que coerciona a los demás. Es decir, siempre quiere imponerse, siempre quiere imponerse. Listo, entonces pasamos al perfil asertivo. Fíjense que en el perfil pasivo aquí nos muestra el yo pequeñito y casi imperceptible y coloca a los demás de mayor tamaño. Miren que la misma letra parece más grandecita. En el agresivo es lo contrario, el yo aparece más grande y los demás casi imperceptibles y más pequeños. ¿Cómo sucede en el asertivo? Tanto yo como los demás tenemos el mismo equilibrio de derechos y de deberes con respecto al proceso comunicativo. Es decir, siempre tiene que haber respeto, pero también tenemos que hacernos respetar, ¿sí? Es decir, los demás puede de pronto que tengan razón, pero tienen un límite con respecto a mi posición. Y yo también tengo límites. Entonces, miren cómo se ilustra a la persona asertiva. La encontramos de color verde, es decir, o verde fluorescente. Algunos de pronto quizás sean daltónicos y no lo vean claro el color, es un color verde fluorescente. Eso quiere decir que es una conducta positiva la de esta persona. La persona de estilo comunicativo asertivo siempre tiene apertura comunicativa, es decir, es una persona que siempre está dispuesta a escuchar, a entender, que no tiene predisposiciones emotivas, ¿sí? Sino que procura estar siempre limpio, ligero y puro en todo momento al momento de comunicarse. Entonces, esta persona, fíjense que aparece en el mismo tamaño de los demás, aunque los demás aquí aparecen de color rojo. ¿Eso qué quiere decir? Que el asertivo siempre va a defender sus derechos, sus ideas, sus argumentos eh, con respecto a los demás, sin imponerse. Es decir, siempre va a tener una actitud negociadora en el proceso comunicativo. Asimismo, la persona asertiva y se parece en algo a la agresiva es que no le da miedo hablar en público, se manifiesta. Si está brava, pues demuestra que está bravo. Si está triste, pues se le nota que está triste, a menos que sea estratégico no hacerlo. Pero es una persona que no teme emitir sus emociones a los demás o lo que piensa, ¿sí? Si de pronto los demás llegan y le faltan el respeto, pues el asertivo es una persona que se defiende, que le dice al otro, estimado, yo no estoy de acuerdo con su actitud, siento que me está faltando el respeto, no sé si usted lo ha notado, pero considero que es una conducta inadecuada. Le pido el favor que deje de hacerlo porque cada vez va a ser más incómodo y eso me puede de pronto hacer reaccionar de una manera inadecuada, ¿sí? Entonces, ese es el asertivo, es una persona que manifiesta lo que no le gusta, pero con mucho respeto, por supuesto, siempre con una predisposición negociadora, ¿vale? Listo, entonces ahí tenemos claro que hay una diferencia en el enfoque de la comunicación desde lo efectivo y desde lo asertivo, ¿sí? Sin embargo, la comunicación asertiva termina siendo un plus o un elemento más de la comunicación efectiva. ¿Por qué? Porque pues facilita que ésta sea eficiente y sea eficaz. Listo.
Entonces, pero hay algo muy importante y es el ser, ¿sí? Es el enfoque del ser, que resulta que una persona de perfil pasivo pues tiene ciertas inseguridades y tiene ciertas complejidades que no le permiten, digamos, generar una actitud diferente y que le permita hacer una comunicación asertiva. No quiere decir que sea imposible. Lo mismo el agresivo pues la dificultad que tiene es la falta de flexibilidad, es una persona poco negociadora, sencillamente es obstinada, terca y de hecho tienden a caer en, digamos, atmósferas muy solitarias. Es decir, la persona agresiva eh, hace que los demás se aíslen, ¿sí? Y termina pues aislándose a sí mismo. ¿Por qué? Porque pues se da cuenta que los demás no quieren trabajar con él. Y no crean que no pasa lo mismo con el pasivo. El pasivo, pues al ser una persona poco participativa, al ser una persona cohibida, al ser una persona callada que de pronto no genera confianza, pues también termina siendo aislado. Entonces, es muy importante que tanto el agresivo logre ser más flexible y negociador, como que el pasivo procure levantar más la frente y defender sus derechos. ¿Listo? Entonces, digamos, es una forma en que empiezan a apuntar a la asertividad. Todas las personas somos diversas. Cada individuo en el mundo tiene un perfil distinto. Es de distinto género, es de distinta edad, es de distinta procedencia, de distinta raza, de distinta cultura, culinaria, genética, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, pues lo que plantea la comunicación asertiva es que tenemos que ser conscientes y aceptar de que la sociedad está nutrida de la diversidad. La sociedad está nutrida de la diversidad. Entonces, todo público es diverso, pero eso nos lleva también a tratar de conocerlo un poco más. ¿Qué pasa? Que como cada persona es un mundo, como hay tanta diversidad, nosotros tenemos que entender de que las personas pueden estar pasando por situaciones difíciles o por situaciones muy positivas. Por tanto, el comunicador asertivo tiene la habilidad de percibir las emociones en los demás. Y eso se logra primero pasando por algo que es la inteligencia emocional, ¿sí? Bueno, hasta este punto quiero saber si hay alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud, algún aporte de alguno de ustedes, de los que están presentes. ¿Cómo se No, siente profe, el pues momento? bien. Pues bien, aunque pues uno sí es como que se replantea mucho porque uno a veces como que raya entre el uno Ujú, y el otro. O sea, como que hay una delgada línea también entre, pues a mi forma, ¿cierto? sí. Entre una cosa y la otra. Entonces a veces uno, por ejemplo, en mi caso, a mí no me da pena pues hablar. Soy Ujú, muy expresiva, pero de pronto a veces sí quiero imponerme también. Entonces yo ujú, pensaría que rayaría un poquito en la agresividad, pero uno no lo percibe así, porque uno como que se impone y uno pues piensa que tiene el derecho y eso y se empieza a ir sí, por el tema de la agresividad, pero también hay momentos asertivos, pues hay momentos acertados que uno se puede comunicar de buena forma y hay otros momentos en que es más difícil también. sí. Sí, es que todo es un equilibrio. La comunicación asertiva lo que nos invita es a tener equilibrio, ¿sí? La persona, miren, ahora hay que tener algo claro, que yo, por ejemplo, les comparta unos perfiles que son, digamos, comparativos, ¿no? Es decir, uno es como un polo y el otro es otro polo, ¿sí? Y entre esos hay un equilibrio. Pero eso no quiere decir que haya personas que sean de un solo polo, ¿sí? Es decir, hay personas que en algunos momentos pues tienen una conducta agresiva, es decir, esto es relativo.
pero el perfil o el estilo es a lo que llamamos el agresivo, el pasivo o el asertivo. El estilo, ¿qué quiere decir? Que ahora, cuando uno dice agresivo no se refiere a violento, ojo con eso, hay una diferencia, ¿sí? La violencia viene siendo ya el extremo de esos polos, como por ejemplo en el perfil pasivo, digamos, el extremo viene siendo la depresión, por ejemplo. Entonces, digamos, no hay que creer que el ser agresivo es un perfil malo, no, ni el pasivo es un perfil malo, no. Cada persona tiene su propio proceso. Entonces, pues estamos en un momento en el que el conocimiento de estos temas nos permiten ir un poco a la reflexión y en eso entramos a lo que es la inteligencia emocional de tipo intrapersonal. Todo lo que tú acabas de decir demuestra que apelas a la inteligencia emocional intrapersonal porque hiciste un proceso de reflexión. Eso quiere decir que, digamos, es muy probable que esa agresividad ya se esté regulando, ¿no? Y, digamos, no piensen que cuando uno dice que son agresivos es porque son malos, no, ese es su estilo, es su perfil, es su forma de ser, es su personalidad. Profe, pero que toda la gente pensara así, pero o sea, uno escucha la palabra agresividad y uno como que, ay, no, qué Sí, sí. fatalidad. O sea, lo sé Es- porque lo he vivido. De pronto lo que usted dice, pues tiene toda la razón. Uno ha ido mejorando, ¿cierto? Uno como que con los años y con los daños, uno va perfeccionando pues su manera de comunicarse. Pero yo creo sí. que en algún momento de mi vida sí fui agresiva y me lo hicieron saber y uno como que Mm, se siente mal, pues porque uno piensa que está bien. Lo peor de todo eso es que uno no lo percibe. O mm, peor aún, uno lo percibe, pero uno sigue. O sea, uno lo percibe, uno dimensiona, uno sí, hay, sabe qué es lo que va a pasar mm, con lo que usted va a decir, pero usted lo hace. exacto, no hay como no se visionan las consecuencias. No, mira que a veces sí, a veces sí, a veces uno como que no, esto se va a armar aquí, pero qué importa, yo Ujú. lo voy a decir. Oh, ok, sí, es. Miren, ahora, el ser asertivo no quiere decir que no podamos ser agresivos, ¿sí? El ser asertivo es también tener la capacidad de tomar decisiones y saber cuándo es pertinente llevar las cosas a cierto punto. Por ejemplo, si a una persona le están agrediendo, están pasando sobre sus derechos, pues una persona es asertiva en la manera en que defiende esos derechos, ¿sí? Y en algunos casos, pues toca ser un poco agresivos, ¿sí? Toca exceder un poco, digamos, ese equilibrio porque de pronto ya hay unos contextos donde el tema es distinto, ¿no? Por eso hay que tener en cuenta eso, ¿no? El aporte de esa temática no es tan mecánico, sino es más bien flexible y relativo. Por ejemplo, si ustedes hay personas que las van a atracar, ¿sí? Las van a robar en la calle. Unos reaccionan de forma pasiva, otros reaccionan de forma impredecible, otros de forma agresiva, ¿sí? Pero puede que haya personas que consideren que en un momento se vieron, digamos, ya vulnerables y tuvieron que reaccionar de forma agresiva, o personas que de pronto consideran que agachar la cabeza y tomar una actitud pasiva es un mecanismo de defensa. Por tanto, la asertividad también tiene que ver con la estrategia, ¿no? Con las decisiones que tomamos de forma estratégica, ¿vale? Bueno, entonces yo por acá tengo, déjenme lo busco para que tengamos un poco de claridad. El perfil agresivo tiene algunas cualidades del asertivo y el perfil pasivo tiene algunas cualidades también del asertivo. Es decir, que el asertivo no es que sea un equilibrio entre los dos, sino más bien que tome de cada uno los elementos positivos, ¿sí? Entonces, por ahí en la teoría hay un autor que se refiere al mapa bidireccional de la comunicación asertiva. Ya voy a ver si lo tengo por acá a la mano y se los comparto.
De hecho, creo que lo tengo acá, pero es que este creo que no es muy claro. Sí. Ese es el mapa bidireccional. Es lo que pues les estaba explicando. Miren que hay unos cuadrantes. Por ejemplo, algunos se ubicarán en este cuadrante de acá, que es el de la agresión. Pero no hay que ver, digamos, el perfil, sino más bien las variables. ¿Sí? Es decir, la crucecita que nos indica. ¿Quién es una persona agresiva? Una persona agresiva es aquella que comunica, perdón, sentimientos, emociones o ideas de forma manifiesta, directa, expresa, ¿sí? Pero a la vez lo hace de manera coercitiva. ¿Qué es coercionar? Coercionar es imponer, ¿sí? Es dictar, es imponer, es mandar. Entonces, es ahí donde se convierte en agresivo, cuando se va hacia este extremo, ¿no? De la coerción. Pero tiene algo positivo. ¿Qué tiene positivo el agresivo? Que expresa y manifiesta de forma directa sentimientos, emociones e ideas. ¿Listo? Ahora, el pasivo es el opuesto. Miren que el cuadrante apunta hacia este lado. Entonces, el opuesto viene siendo la no aserción. ¿Y quién es una persona que no es asertiva o es pasiva? Es aquella que expresa sentimientos, emociones e ideas. Miren la flecha hacia abajo o la cruz hacia abajo. Expresa de forma encubierta o indirecta. Y o indirecta. ¿Sí? Pero a la vez, esta persona es no coercitiva, es decir, nunca impone, nunca se defiende. Se puede decir de esa forma también. ¿Qué es lo positivo que tiene el asertivo del perfil, del perfil pasivo? Que no coerciona. El asertivo, que es el cuadrante izquierdo superior, este que estoy indicándoles con el cursor, es una persona que tiene una expresión manifiesta y directa de sus sentimientos, emociones e ideas, pero no los coerciona, no los impone. Simplemente es una persona que tiende más a la argumentación, al equilibrio, a la negociación. ¿Sí? Entonces, aquí ubicamos al perfil asertivo. Entonces, si ustedes se consideran agresivos, miren, es un valor positivo de la asertividad. Si ustedes se consideran pasivos, miren, es un valor positivo de la asertividad también. ¿Sí? Entonces, aquí lo importante es qué debe evitar el asertivo y qué debe evitar el agresivo. El agresivo debe evitar la coerción y el pasivo debe evitar ser tan encubierto, tan indirecto, tiene que procurar ser más visible, ¿sí? Tiene que apuntar más a la aserción. Vamos a ver si encuentro ese mapita. Es que yo lo tengo rediseñado para hacerlo más entendible, más práctico. A ver si lo tengo por acá. Regálenme un segundito por ahí. Listo, aquí lo encontré. Bueno, aquí lo tenemos un poco, digamos, más preciso, ¿sí? Un poco más sencillo. Esas flechitas o todo lo que aparece de color rojo se lo agregué yo.
pero es el mismo mapa, ¿no? El mapa bidireccional o el modelo bidireccional del Greco. Entonces, miren, el agresivo debe apuntar a la asertividad, es decir, debe reducir la coerción, o sea, ir en dirección contraria a esta flechita de acá, ¿sí? De esa manera va a llegar a la asertividad, sin dejar de ser manifiesto y directo en la expresión de sus sentimientos, emociones e ideas. Y por otro lado, el pasivo, pues, tiene que ir en dirección opuesta a esta variable de acá, ¿sí? A la expresión encubierta o indirecta, ¿sí? Entonces tiene que hacerse más visible, debe ser una persona más expresiva, más directa, más manifiesta, más visible, ¿sí? Sin dejar de ser no coercitivo, está bien. Deja de pronto de ser invisible, pero no se te olvide que es bueno no coercionar. Ahora, al ser una persona manifiesta y directa, pues no va a tener tanta dificultad para defenderse, ¿sí? Bueno, entonces digamos que este es el polo positivo, la asertividad. ¿Cuál viene siendo entonces el polo negativo? Lo opuesto. Y aquí entonces es donde nosotros apuntamos a que hay una zona de gravedad, ¿sí? Que tienen todas las personas. La zona de gravedad o el cuarto cuadrante de este mapa bidireccional nos muestra que las personas deben evitar caer ahí. Una persona agresiva debe evitar caer en ese cuadrante y una persona pasiva también. Y la única forma de evitarlo, pues, es apuntando a la asertividad. ¿Por qué? Cuando una persona se mantiene en esta posición agresiva constantemente, es decir, en este perfil, puede terminar siendo atraído por este cuarto cuadrante, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que las personas agresivas llega un momento en que se dan cuenta que las personas no quieren involucrarlas, que se aíslan, que no se quieren relacionar, que no quieren trabajar en equipo con esa persona. Entonces el agresivo se empieza a dar cuenta de eso a lo largo del tiempo, empieza a ser consciente de que, digamos, no es sano, pero no hace nada para contrarrestar ese sentimiento. Entonces, la persona agresivo-pasiva viene siendo como aquella persona que es terca, que le gusta llevar la contraria, que no acepta el cambio, es una persona que no es flexible, que aunque es consciente de todo lo negativo, decide mantenerse, digamos, siempre igual. Sí, de pronto aquí hay un orgullo elevado, un ego elevado, y eso no es que esté mal, pero hay que tener cuidado en no caer en, digamos, en este cuarto cuadrante. Es decir, la persona a lo largo del tiempo y viendo que se está quedando sola, pues eso va a hacer va a generar un efecto negativo en la persona. Es decir, cuando uno se da cuenta de que de pronto la sociedad no lo aceptó, pero no porque no quiso la sociedad, sino porque la persona en sí decidió aislarse, ¿sí? Entonces eso puede conllevar a que la persona caiga en situaciones de pasividad, es decir, que por sí mismo se siga aislando, que por sí mismo se cohíba, que por sí mismo ya no tome decisiones de participación, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué pasa con el pasivo agresivo, que es este de aquí abajito, que están en el mismo cuadrante? Es cuando el pasivo, miren, esa persona que no es capaz de decir las cosas, que siempre la gente la está molestando, que nunca se defiende, entonces llega un momento en que esa pasividad va a explotar y la reacción puede ser más allá del agresivo, es decir, violenta. La persona pasiva tiene que aprender a salir de esa zona de pasividad y eso se logra liberando cualquier sentimiento o emoción que se contenga ahí. Es decir, la persona libera es cuando logra comunicar, cuando logra expresarse, ¿sí? Entonces, en este cuarto cuadrante se ubican esas personas también, ¿sí? Aquellos que
no reaccionan en el momento adecuado o pertinente, dejan que pase el tiempo, cuando ya se ha acumulado cierta cantidad de cosas negativas y entonces explotan de manera impulsiva, de manera agresiva, y eso resulta en conflictos. ¿Listo? Otra forma de pasivo-agresivo, esa persona que es indirecta, ¿sí? Esa persona que no te dice las cosas de frente, pero se las dice a un tercero, es decir, habla de ti, pero no lo hace contigo, no te dice las cosas a ti directamente, sino que se lo dice todo a terceras personas. En otras palabras le dicen hipócrita, ¿no? Esa persona que habla de ti, que no te dice las cosas de frente, que habla de manera negativa sobre ti y te daña tu imagen. Entonces, esa persona está ubicada aquí en el cuarto cuadrante, ¿sí? Que es todo lo opuesto a la asertividad. Entonces, ojo con esas cualidades, esos rasgos, detéctenlos a tiempo para que empiecen a apuntar a la asertividad. ¿Listo? Quiero saber si hasta este punto hay más preguntas, más aportes, participaciones, puntos de vista. Profe, pues a veces también, o sea, lo que su merced decía al principio, tiene mucho que ver también como con las regiones, con las formas de las personas, que por lo menos a Sí, mí me sucedía cuando yo llegué a Bogotá. Yo soy del Putumayo y allá la gente es muy tosca, pero no son agresivos, porque en sí, pues yo mirando ahora, o sea, yo era pasiva para hablar y me daba como mucha pena expresarme y todo, pero el tono de voz era agresivo, o sea, la gente lo percibía como agresivo, acá en sí, Bogotá. Y es que acá en Bogotá la gente es como más, como que le da muchas vueltas a un asunto y todo tiene que ser como, para pedir un favor es como con mucho protocolo y cosas así. La gente de otras sí, regiones es más directa. Entonces, mm, al principio a mí pues, me criticaban mucho eso, decían que era que yo era mal geniada, que yo era, incluso que yo era grosera, pero pues yo decía no, y yo antes, a mí antes me daba como pena expresarme. Y hace un tiempo, en tu región te sentías pasiva, pero llegaste a otra región y percibiste que sí, la gente te tomaba como agresiva. sí, y hace como 15 días vinieron unos familiares y porque ya hace como 17 años yo no voy allá, y Ujú. vinieron unos familiares y yo los escuchaba hablar y es que sí son muy toscos para hablar, pero es el tono de voz, no es ni lo que dicen, Sí, ni no son directos, o sea, no es como la persona agresiva que es muy directa, sino que es el tono de voz. Entonces a veces uno también tiene que aprender a manejar el tono de voz y saber también como a quién se va a dirigir para, pues, para poder entenderse y que no, las personas no se vayan a indisponer y que capten lo sí. que uno les quiere decir. Mira que yo soy de Bogotá. Yo nací en Bogotá y me crié aquí en Santa Marta. Y hace como, bueno, antesito de la pandemia, yo hablaba mucho con una amiga por un proyecto web, una página web de un medio de comunicación que manejábamos. Ella hacía la parte de diseño, yo hacía la parte de edición de textos y eso. Y hablando, digamos, esa persona en algún momento yo dije algo, pero normal, una conversación que para mí era normal en el momento. Y de repente noté que como que se puso sensible y digamos que no me volvió a hablar como que con la misma confianza. Y yo, ¿qué habrá pasado con ella? Y ya después, con el tiempo, ella me dijo, no, es que tú me gritaste y eso me pareció ofensivo. Y yo, azul, porque en ningún momento yo, digamos, tuve esa intención. Entonces, lo que tú dices de la pluriculturalidad que tenemos en nuestro país, en nuestra tierra bella y hermosa Colombia, es que tenemos muchas culturas, tenemos muchas formas de comunicarnos, ¿sí? Y eso también aporta a la diversidad. Por eso la invitación de esa competencia es entender esa diversidad, ¿sí? Entender esas diferencias. Hay Profe, personas... pero por ejemplo, a veces la gente, es que yo pienso que ahora también la, Sí. la, pues la gente es como muy susceptible. A mí me pasa todo el Ujú, tiempo lo que dice Joana. Vea, yo soy paisa, pues de un pueblo de Antioquia, ¿cierto?
Ujú, Entonces, pero yo vivo en el departamento, actualmente vivo en el departamento de Caldas, en el eje cafetero. mm, Entonces, digamos que no soy de aquí y no soy de acá, porque pues mi acento tampoco es el mismo de acá, porque la gente acá, digamos que el caldense pues tiene el mismo acento, pero ellos no son tan directos como el paisa, pues como tal. mm, Pero entonces, a donde yo voy, yo viví un tiempo en Bogotá y no, pues total, me pasa todo lo que decía Joana. Entonces uno se pone profe, que uno fue pucha, entonces, ¿cómo es que yo ujú, hablo, pues? O sea, mm, entonces, ¿yo qué es lo que voy a decir? Y me pasa mucho que me contengo y yo siento de verdad un esfuerzo dentro de mí por decir las cosas bien y yo siento es que las dije bien y resulta mm, que no. O sea, resulta que la gente me dice, usted me está regañando, usted es altanera, mm, usted esto, y yo digo, pero si yo le estoy hablando, o sea, ¿qué tal que yo le hablara realmente como le puedo hablar a mi hermana, pues, o a mi mamá, o en mi ujú. casa, ¿cierto? No, y entonces la gente a veces como que es muy susceptible, yo no sé, o lo que dice Sí, Joana, de pronto le da pero, mucha, pero mucha, el punto está digamos, en el entendimiento de esa diversidad. ¿Sí? Cuando uno entiende que hay diversidad, así como de pronto uno considera que es normal la forma como uno habla, así también hay que entender que es que es normal normal como el que otro lo haya recibe. sensibilidad, exacto, en el receptor. Pero vea, Entonces, pero sí es por importante ejemplo, que todos nos pongamos de acuerdo, digamos, a aceptar esa diversidad, ¿cierto? sino que, por ejemplo, uno hace un esfuerzo grande y la gente entonces desvirtúa. A mí me pasa mucho que desvirtúan lo que yo dije por cómo yo lo dije. Entonces termina siempre, por ejemplo, en una discusión, entonces siempre se va a terminar centrando en que usted no debió decirlo así, usted debió Ujú, decirlo así. Y se pierde en realidad la esencia de lo que uno quiere decir o de lo que uno quiere apelar o de lo que uno quiere, mm, pues, manifestar. Entonces uno como que, ay, no, pero se fueron, fue en contra de mí, viendo que lo que yo dije, pues era realmente lo más importante. ujú. Sí, lo importante es, digamos, lograr un equilibrio, como les digo, lograr un equilibrio. Uno tiene que ser muy consciente que pues el proceso comunicativo no es de uno solo, ¿no? Es de dos, mínimo de dos. Entonces, Aplica siempre hay el que dicho, procurar profe, que dice, la negociación. Dime, Mercedes, dinos. ahí aplica el dicho que dice, lo que normalmente se dice, no es lo que dices, sino cómo lo dices. Entonces la gente lo toma de una manera que no es. Ujú. Sí, todo tiene desde el punto de vista de la cultura, de las regiones, digamos, hay hasta términos que, por ejemplo, aquí en la costa hay algo que una persona que se dedica a estudiar la literatura y las lenguas, pues el tema lingüístico, perdón. Aquí él se llama Martiniano Acosta y él habla pues él presenta la teoría de que en Santa Marta o en muchas ciudades de la costa se habla una lengua especial que es el costeñol, ¿sí? Y él manifiesta que dentro del costeñol, incluso nosotros, y yo digo, pues yo me crié acá, nosotros utilizamos los sonidos, ¿sí? Los ruidos para comunicarnos. Por ejemplo, hay personas, ustedes, los que han estado en la costa, y de pronto piden una indicación, se dan cuenta que de pronto la persona les hace como un chiflido y les dice, por ejemplo, miren, ustedes cogen por acá, voltean a la derecha y hacen un ruido como si algo volteara a la derecha, ¿sí? Entonces, eh, eso pues lo está estudiando ese señor y pues hace parte, digamos, de ese tipo de cositas que nosotros tenemos ahí. Por ejemplo, en el tema del uso de la lengua española, del castellano, se tiene la percepción de que en Colombia hablamos todos castellano o español, ¿sí? Pero hay unas variaciones leves del castellano que se dan en algunas regiones, ¿sí? Por ejemplo, en la región cafetera, ¿sí? Mira, ve,
o en el Pacífico, creo que es. Mirá. Entonces no dicen mira, sino dicen mirá, como sucede en Argentina, por ejemplo. ¿Sí? Y entre otras cosas, ya los argentinos, ellos determinaron que ellos no hablan español, sino que ellos hablan argentino. ¿Sí? Entonces, digamos que esto es parte de esa diversidad, no solamente es cultural, también es lingüística, también es costumbrista. eh, Aquí, por ejemplo, en la costa, pues la gente, debido al calor, se fastidia mucho, ¿sí? El calor fastidia mucho, entonces, por lo general, ese fastidio lleva a que la persona pierda un poco los estribos o pierda un poco la paciencia, están en la calle, entonces, eso culturalmente se va desarrollando en estructuras de comunicación un poco más como liberales, como abiertas, como, ¿sí? Y por ejemplo, en Bogotá la gente busca entornos de comunicación más encerrados, más de hogar, ¿sí? Menos de calle, menos de tienda, ¿sí? La gente habla más, es dentro de sus casas, reciben visitas, que el café, y esto es resultado pues del mismo frío, ¿no? El frío hace que la gente se confine más y pues los procesos comunicativos se desarrollan en entornos más familiares, digamos más respetuosos, porque ustedes saben, uno llega a una casa, a la casa de otra persona y uno sabe que pues cada familia tiene una forma, de pronto unos protocolos, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que sí, ahí todo es cultura, todo es regiones. Por ejemplo, en el Boyacá, o se dice, ¿no? No estoy seguro de eso, pero se dice que por el frío consumen mucha cerveza, ¿sí? Por el mismo frío en algunos pueblitos de, de esta parte, ¿no? Entonces, Cerveza, todo sí. eso, todo eso lleva a que la gente, pues, moldee la comunicación de una manera distinta, ¿sí? Pero no, la diversidad parte de muchas cosas, ¿sí? Una persona puede, yo puedo tener todo el carácter del mundo, pero puedo tener el corazón más noble de la tierra, ¿sí? Eso no tiene mucho que ver. En realidad, cada persona tiene su esencia, pero pues también tiene sus modos, ¿no? Bueno, ¿quién más quiere hacer aportes a este interesante debate? ¿Qué opina María Alejandra, Wilmer, que está callado, Carito? Bueno, vamos entonces a continuar. Entonces, por acá yo tuve que cerrar acá para pasar al otro. Bueno, entonces volvemos a aquello que nos permite apuntar más a la asertividad y es la inteligencia emocional. Bueno, y entonces aquí vemos una imagen abstracta, ¿no? Una imagen con un significado, ¿sí? Nos habla de equilibrio, nos habla de balanza, nos habla del peso que tiene tanto la razón como las emociones. eh, Nos habla de ese complemento, ¿no? Que tiene una persona y es de forma, digamos, simbólica el corazón y el cerebro, el pensar y el sentir. Listo. Entonces, hay dos enfoques de de la inteligencia emocional. Un enfoque es el de la intrapersonal o comunicación emocional intrapersonal y está la comunicación emocional interpersonal. La intrapersonal es todo lo que hacemos hacia adentro, todo lo que tiene que ver con el yo, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el yo. ¿Qué es eso? Es cuando sucede algo que nos hace sentir distintas emociones, ya sea rabia, ira, odio,
amor, emociones, digamos alegría, felicidad, etcétera, etcétera. Viene a jugar un papel importante todos esos llamados autos, ¿sí? La autorregulación, la autonegociación, la autoaceptación, etcétera, etcétera. El autoliderazgo, que es un concepto que me parece fabuloso. Entonces, todos esos autos es a lo que le llamamos la inteligencia emocional intrapersonal, ¿sí? Que es una comunicación interna, una comunicación intrapersonal, es decir, es una comunicación con el yo, cómo me siento, qué pienso, por qué reacciono así, por qué de pronto percibo que los demás piensan tal cosa de mí, por qué determinada persona me hace sentir tan feliz o por qué determinada. Entonces, toda esa comunicación interna es a lo que se le llama comunicación intrapersonal, pero en el enfoque de la inteligencia emocional, pues inteligencia emocional intrapersonal. Entonces, cuando una persona ya tiene un nivel de autoconocimiento, ¿sí? De autorregulación, ¿qué es autorregulación? Es que ya, entonces, debido a esos procesos de comunicación emocional intrapersonal, nosotros aprendemos a manejarnos, ¿sí? Aprendemos a equilibrarnos. Entonces ya no vamos a explotar como lo hacíamos antes, sino que empezamos a tener un poco más de paciencia, ya no nos sacan la checa tan fácil, ya no nos fastidian tan fácil. Entonces, eh, todo eso va desarrollando esas habilidades de autorregulación y autocontrol en nosotros, que en el tiempo se van convirtiendo en herramientas o recursos para el relacionamiento interpersonal. Ahora, ¿qué aporte tiene la inteligencia emocional en el proceso comunicativo? Entonces aquí entramos a la otra faceta, que es la comunicación emocional interpersonal. Y es esa capacidad que tenemos nosotros de percibir el estado de ánimo, las emociones, los pensamientos y las conductas de los demás en medio del proceso comunicativo. ¿Sí? Entonces ahí detectamos cuando una persona no tiene interés, cuando una persona tiene problemas, cuando una persona no se puede concentrar, cuando una persona no nos quiere o no le agradamos. Entonces, todo eso que es la inteligencia emocional nos permite percibir el entorno emotivo también. Y por otro lado, nos permite también conectar. La inteligencia emocional e interpersonal es una de las cualidades más valiosas que tiene un líder. Los líderes tienen una alta inteligencia emocional y tienen la capacidad de conectar con sus equipos o con sus coequiperos. ¿Listo? Entonces, digamos que es un elemento fundamental para apuntar a la asertividad, tanto tanto el pasivo como el agresivo. Al desarrollar estos procesos de inteligencia emocional, pues van a tener un poco más fácil el apuntar a la asertividad, a ese equilibrio. Y por tanto, todo esto va a resultar en unas consecuencias positivas. Nos va a permitir trabajar en equipo, y me refiero no solo a comunicación asertiva y a inteligencia emocional, también a la comunicación efectiva, ¿sí? Una persona es profesional cuando también lo es integral, es decir, no solamente lo que ustedes saben hacer desde lo técnico, ¿sí? ¿No? Son buenos en la parte financiera, pero no, ustedes van a necesitar enviar correos electrónicos, hablar en público, atender clientes, relacionarse con sus equipos de trabajo. Por tanto, todos estos elementos considerados habilidades socioemocionales son importantes para el desempeño excelente dentro de una organización, un equipo, un proyecto, eh, una empresa o como sea que ustedes estén relacionándose.
pero también sirve muchísimo a nivel familiar, a nivel interpersonal, es decir, con los amigos, con las parejas, con los hijos, con los padres. El entender, comprender esas temáticas y también adquirir habilidades, pues nos va a facilitar muchísimo la vida. Entonces, hasta este punto lo que les digo es que los invito a apropiarse de estas habilidades, saquen el mayor provecho, disfruten los contenidos que pues les ha dispuesto esta entidad, no solamente conmigo, ¿no? Sino con todo lo que ustedes puedan conocer. El conocimiento es poder y también es sabiduría. ¿Listo? Bueno, no sé si tienen un aporte adicional. Los que no, pues ya pueden retirarse, no hay ningún problema. Digamos que ya, pues hasta este punto se ha logrado el objetivo, que era pues socializarles en un estilo como de conferencia, muy práctico, muy sencillo. Todo el contenido pues que ustedes en sí deben consultar por acá, ¿no? Con este curso. En una próxima sesión voy a tratar de trabajar con ustedes un poquito algunos aspectos de la redacción, ya para, digamos, complementar ese elemento que es muy crítico en algunos casos, entonces pienso dejarles ese contenido para que ustedes lo puedan también aprovechar. Bueno, ¿tienen alguna duda, alguna inquietud, pregunta? No, señor, muchas gracias. Bueno, Joana, muchas gracias por tu asistencia, a todos ustedes. Gracias por su tiempo, pero principalmente por su interés y su atención. ¿Listo? A todos los que pues no... Gracias, profe. Dale, Cata. A todos los que no pudieron estar, pues igual, no importa, lo que tienen que, digamos, aprovechar es el contenido, la información y recuerden que tenemos un canal abierto vía WhatsApp si tienen alguna duda o inquietud con respecto al contenido. ¿Listo? Entonces, que tengan una feliz noche. Muchas gracias por su tiempo, repito, por su interés y atención. Y bueno, seguimos en contacto. Profe, Bueno, profe, Muchísimas muchas gracias. gracias. Feliz noche para Bueno, todos. Hasta luego. Gracias. Bendiciones. bendiciones igual, feliz noche para todos igual. Que descansen. Feliz noche, profe. Hasta luego. Bueno, hasta luego, Mercedes, que estés bien. ¿Hay dos Mercedes o son la misma? Bueno, voy cerrando por acá la grabación. Detener grabación.